Les agradecemos una vez más su presencia en este primer Congreso Internacional de Economía denominado El Poder de Mercado y el Fomento de la Competencia. En este momento vamos a dar paso al panel que estaba programado, El Poder de la Transnacionalización en el Control Político Geoestratégico de los Recursos Naturales. El mismo que contará con la participación de la doctora Mónica Bruckmann. Ella es doctora en Ciencias Políticas por la Universidad Federal Fluminense de Brasil, profesora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Federal de Río de Janeiro, investigadora y directora de investigación de la Cátedra y Red de la UNESCO y de la Universidad de las Naciones Unidas sobre Economía Global y Desarrollo Sustentable, REGEN. Es miembro de la Red de Estudios de Economía Mundial, con sede en la Benemérita Universidad de Puebla, México. Fue asesora de la Secretaría General de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, y directora del Instituto de Investigación Social Perumundo de Lima. También está con nosotros el doctor Jorge Reyes Pesantes, quien actualmente es asesor de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero del Ecuador. Posee un masterado en Física Matemática de la Escuela Politécnica de París y otro en Información, Energía y Sistemas, especialidad Automatización y Tratamiento de Señales e Imágenes de la Escuela Superior de Electricidad de París. Y también está con nosotros la doctora Eugenia Correa, destacada académica e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro de número de la Academia Mexicana de Economía Política, miembro de la Federación Mexicana de Universitarias y fundadora de la Unidad de Investigación de Economía Fiscal y Financiera del Instituto de Investigaciones Económicas. El moderador de este panel será el economista David Segovia. Ahora vamos a dar paso a la exposición de la doctora Mónica Bruckmann, quien nos trae el tema Integración Regional, Soberanía y Privatización de la Naturaleza. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Es para mí una enorme alegría y un gran privilegio poder compartir algunas reflexiones de temas que hemos venido investigando hace ya algunos años. No puedo comenzar sin dejar de agradecer la invitación al superintendente, doctor Pedro Páez, y a su equipo, y felicitarlos además por no solo por la excelente organización del evento, pero por lo que significa haber convocado a tantos jóvenes y profesores en esta ciudad para discutir temas de creciente relevancia para el Ecuador y yo creo que para toda nuestra región. Lo que yo voy a tratar de hacer esta tarde es presentar un panorama geopolítico del contexto en el que se da esta enorme presión que tienen las empresas transnacionales que operan globalmente, que tienen una estrategia común muy clara, articulada a intereses hegemónicos en el orden económico y político mundial. De tal manera que nos pueda ser útil tal vez para contextualizar lo que estamos haciendo en nuestros países, en el Ecuador, y las iniciativas que se están desarrollando en el resto de la región, sobre todo en el ámbito del proceso, el avance de los procesos de integración regional, que se proponen como un elemento central el control, la gestión soberana desde el punto de vista económica, política, cultural, científica, tecnológica, de los recursos naturales para el desarrollo integral de nuestros países y de la región en su conjunto. Me gustaría partir de una idea central, que podría ser inclusive una hipótesis. Uno de los aspectos más marcantes de la economía mundial contemporánea y de su lógica de acumulación es la creciente disputa global por recursos naturales considerados estratégicos y estratégicos por la demanda que en relación a ellos existe en la economía mundial y en la producción mundial. Esta disputa global, en nuestra visión, genera en la región por lo menos, no solamente, pero por lo menos dos estrategias claramente definidas, muy diferentes y inclusive en choque. De un lado, el interés hegemónico de Estados Unidos por reorganizar
económicamente, militarmente, diplomáticamente estos intereses y el acceso y la gestión de estos recursos naturales. Y de otro lado, estas iniciativas que vivimos sobre todo desde inicios del siglo XXI, de procesos y proyectos de integración que asumen el elemento, el concepto y la práctica política de la soberanía como central en los programas, los planes y los enfoques de la integración regional. Lo que voy a mostrar aquí, y me voy a servir de las propias fuentes, es cómo este pensamiento estratégico se articula a partir de los documentos oficiales y que representa la coyuntura en la cual nuestra región debe desarrollar las estrategias contrahegemónicas a nivel nacional, local y también regional. Voy a pasar a mostrar algunos trechos del Plan Nacional de Ciencia de Estados Unidos, que no es un documento militar, no es un documento estratégico de defensa, pero que muestra claramente un plan científico orgánicamente articulado a los intereses estratégicos más generales de este país. Este plan de ciencia, que se titula Enfrentando los desafíos del mañana, elaborado por un equipo multidisciplinario de más de 50 investigadores senior de prácticamente todas las áreas del conocimiento de las ciencias exactas, las ciencias sociales y las humanidades, con más de un centenar de jóvenes científicos que apoyaron este trabajo, y en poco más de 100 páginas resumen lo que son las directrices de este desarrollo científico para la década 2007-2017, por lo tanto todavía está vigente. En este documento se dice, en la introducción, si no recuerdo mal, lo siguiente: para responder a la evolución de las prioridades nacionales, el Servicio Geológico debe reflexionar y perfeccionar periódicamente su orientación estratégica. El desarrollo de esta estrategia de ciencia se produce en un momento de tendencias globales que tienen importantes implicaciones para la ciencia natural. El surgimiento de una economía mundial afecta la demanda de todos los recursos. Y tal vez aquí viene lo más importante de la cita que traigo para ustedes el día de hoy. El uso y la competencia por los recursos naturales en escala global y las amenazas naturales a estos recursos. Nuestra investigación muestra que no solamente se tratan de amenazas naturales, pero también de amenazas políticas. Tiene el potencial de impactar la capacidad de la nación para sustentar su economía, la seguridad nacional y la calidad de vida y el ambiente natural. Es decir, el acceso a recursos naturales estratégicos es una cuestión de seguridad nacional y está dicho en un plan de ciencia. En este mismo documento, más adelante se dice lo siguiente: durante la próxima década, el gobierno federal, la industria y otros sectores necesitarán una mejor comprensión de la distribución nacional y global, origen, uso y consecuencias del uso de estos recursos, y nuevamente aquí, para dirigir asuntos relacionados a la seguridad nacional, a la gestión de los suministros internos de la nación, a la predicción de las necesidades futuras, así como anticipar y guiar cambios en los patrones de uso, facilitar la creación de nuevas industrias y asegurar el acceso a suministros apropiados. Aquí debo observar lo siguiente: el acceso a recursos naturales estratégicos es una cuestión de seguridad nacional. Cuando cualquier asunto de Estado se cataloga como un asunto que impacta la seguridad nacional, es capaz de poner en tensión todo el aparato del Estado, desde el ámbito científico, tecnológico, hasta el ámbito militar, pasando por el económico, diplomático, comercial, para garantizar la seguridad nacional. Y si el acceso a recursos naturales estratégicos es una cuestión de seguridad nacional, el acceso a recursos naturales tiene la capacidad de impactar todas estas dimensiones del Estado estadounidense. Pero ocurre que los datos empíricos muestran que en todos los casos estos recursos naturales considerados estratégicos están fuera del territorio continental y de ultramar de Estados Unidos. Por lo tanto, una estrategia multidimensional de este tipo de acceso a ellos significa una estrategia planetaria de acceso a los recursos allí donde las reservas se encuentran. Es decir, esto comporta una ocupación territorial que tiene desde el 2001 hasta nuestros días una dimensión
militar muy fuerte. Vamos a pasar ya, para tratar de tener un enfoque más amplio o más preciso de esta visión estratégica, al plan, a la Estrategia de Seguridad Nacional del 2010. En la página 22, textualmente, se dice lo siguiente: Estados Unidos debe reservarse el derecho de actuar unilateralmente, si fuera necesario, para defender nuestra nación y nuestros intereses. Pero también vamos a tratar de cumplir con las normas que rigen el uso de la fuerza. Al hacerlo, fortalece a aquellos que actúan en consonancia con las normas internacionales, mientras que aísla y debilita a aquellos que no lo hacen. Y aquí vemos más claramente esta dimensión militar de lo que significa el acceso a recursos naturales considerados estratégicos. Y no solamente este enfoque militar, pero este enfoque que plantea un escenario de guerra permanente para acceder a estos recursos naturales. Porque si un país se reserva el derecho de actuar unilateralmente si fuera necesario para asegurar, para defender su seguridad nacional, es capaz de ignorar todas las convenciones internacionales. Como de hecho, de alguna manera, hemos visto que se ha venido haciendo desde 2001, cuando se pone como un elemento central de la política externa de Estados Unidos la guerra contra el terrorismo, contra el terror. Y hasta el momento no hemos identificado un documento serio que defina qué cosa es terror, qué cosa es terrorismo. Existen un conjunto de puniciones y un conjunto de mecanismos estipulados a partir de lo que significa esta estrategia de combate al terrorismo, pero no se define qué es terrorismo. Entonces, en esta lógica militarizada de acceso a recursos naturales estratégicos, cualquier país que se proponga una gestión soberana de estos recursos se coloca como un virtual enemigo a esta política. El concepto de terrorismo entonces tiene en muchos casos un uso que depende de la correlación de fuerzas, que depende de las estrategias de este tipo y que depende de los enfoques y los intereses que están detrás de ellos. En esta lámina, que es del mismo documento, la Estrategia de Seguridad Nacional de 2010, en la página 14, que lleva como título este acápite, Fortalecimiento de la Capacidad Nacional, un total enfoque de gobierno. Miren lo que se dice aquí: para tener éxito debemos actualizar, equilibrar e integrar todas las herramientas del poder estadounidense. Y como hemos visto, inclusive el Plan de Ciencias se integra a este enfoque. Y trabajar con nuestros aliados y socios para que hagan lo mismo. Nuestras Fuerzas Armadas deben mantener su superioridad convencional y siempre y cuando existan armas nucleares, nuestra capacidad de disuasión nuclear, sin dejar de mejorar su capacidad para derrotar las amenazas asimétricas y, presten atención por favor aquí, y preservar el acceso a los bienes comunes y fortalecer a los socios. Debemos integrar nuestro enfoque de seguridad para la patria con nuestro enfoque más amplio de seguridad nacional. Aquí yo creo que ya queda más claro este enfoque desnudo, digamos, ¿no? Se trata de preservar el acceso a los bienes comunes. Estamos hablando del agua, estamos hablando de la Amazonía, estamos hablando de los espacios de gran concentración de biodiversidad. La biodiversidad no es apenas una cuestión que la debemos mirar con los ojos de preservar los ecosistemas desde una perspectiva medioambiental. Quien tiene acceso a espacios de gran concentración de biodiversidad, y nuestra región es un espacio privilegiado en ese sentido, tiene acceso a la materia prima para producir ciencia y tecnología de punta en este momento. La humanidad se está aproximando a producir en laboratorio nuevas formas de vida. De hecho, ya en el 2010, si no estoy equivocada, 2010-2011, un grupo de científicos en Estados Unidos produjo un nuevo tipo de bacteria en laboratorio. Todo bien que las bacterias son formas simples de vida, pero por primera vez la humanidad produce en laboratorio una nueva forma de vida. Y esto entonces es gracias a las investigaciones genéticas, en biotecnología, que están permitiendo aproximarnos al poder de Dios, de crear vida. Entonces, el acceso a estos espacios de gran concentración de biodiversidad tiene una dimensión estratégica muy importante. Para
finalizar con lo que yo llamo de fuentes de este pensamiento estratégico. Quisiera presentar aquí los 6 ejes estratégicos para el desarrollo científico que este documento, con el que abrimos la exposición, desarrolla como grandes matrices para dirigir toda la inversión y los esfuerzos del Estado estadounidense para el desarrollo científico-tecnológico, para la formación de científicos, para la inversión en las universidades en ciencia, tecnología e innovación. En primer lugar, entender los ecosistemas y prever sus cambios para asegurar el futuro económico y medioambiental de la nación. Evidentemente, un objetivo como estos necesita acceder a los espacios de mayor concentración de ecosistemas y de biodiversidad. Verificar la variabilidad y el cambio del clima, registrando y evaluando sus consecuencias. 3. Energía y minerales para el futuro de América, proporcionando una base científica para la seguridad de los recursos, la salud del medio ambiente, la vitalidad económica y el manejo de la tierra. Aquí queda muy claro que el acceso a los minerales, sobre todo minerales metálicos, pero también minerales fósiles, petróleo, gas y carbón, es una cuestión de gran importancia, tanto que refleja uno de los 6 ejes estratégicos del Plan de Ciencias y dirige toda un área de trabajo del Servicio Geológico de Estados Unidos. En cuarto lugar, desarrollar un programa nacional de evaluación de peligros, riesgos y resistencias. Y me refería a esto hace unos minutos, no estamos hablando solamente de resistencias naturales, estamos hablando también de resistencias políticas. Tal vez quien haya trabajado de manera más minuciosa esto es la investigadora economista mexicana Néstor Ceseña, y hace una investigación y un acompañamiento minucioso de cómo Estados Unidos reorganiza sus bases militares en la región en territorios donde se presentan por lo menos 3 características: gran concentración de biodiversidad, grandes reservas de minerales estratégicos y poblaciones potencialmente conflictivas. Bajo esta lógica de evaluar los riesgos y las resistencias, es que nosotros podemos ver, y esto yo hice un análisis de discurso inclusive en el 2010, 2011, 2012, la diplomacia de Estados Unidos se refería a los países desestabilizadores de la región, básicamente Bolivia, Venezuela y posteriormente Ecuador. Y de hecho, son países que al proponerse una gestión soberana de los recursos naturales, al reservar el acceso y la gestión de estos recursos al Estado, se colocan como enemigos de una política como la que describíamos en este pensamiento estratégico y en este enfoque científico, estratégico y militar. Quinto, entender el papel del medio ambiente y la vida animal, la salud humana, a través de un sistema que identifique los riesgos del medio ambiente para la salud pública en América, léase Estados Unidos. Y 6, elaborar un censo del agua en los Estados Unidos para cuantificar, prever y asegurar el agua dulce para el futuro de América. El agua tal vez sea el bien común más precioso a nivel planetario porque el agua es fuente de todas las formas de vida. Donde hay agua, donde hay reservas importantes de agua, hay vida, hay concentración de biodiversidad, hay diversidad de ecosistemas. Yo voy a mostrar algunos mapas más adelante, pero los datos indican que Estados Unidos está consumiendo 1 metro de su capa freática, sus reservas de agua por año. Estados Unidos es, junto con la India, 2 de los países que mayor consumo de aguas subterráneas tiene. Todo indica que de aquí a 10 o 15 años Estados Unidos va a enfrentar un escenario de profunda crisis en relación a el agua dulce que necesita para su economía, para el consumo de su población y para la agricultura y las reservas de agua que tiene. Por lo tanto, un objetivo científico de elaborar un censo del agua en Estados Unidos significa también elaborar un censo del agua a nivel mundial, porque el agua en Estados Unidos se está consumiendo a un ritmo mayor de la capacidad de recarga de los acuíferos. Y esto es un tema geopolítico de gran importancia para prever los movimientos futuros económicos, militares y de otro tipo. De hecho, ya hace más de 3 años, el Servicio Geológico de Estados Unidos organizó una reunión en el sudeste asiático de servicios geológicos del mundo para avanzar en la elaboración de este censo mundial del agua. Aquí tenemos
algunos datos que son proporcionados por el Servicio Geológico de Estados Unidos, que es una institución impresionante en el volumen de información, la pertinencia de la información y la actualización de la información. Estos datos, hasta hace 2 años, los datos de reservas de minerales metálicos a nivel mundial, es la única fuente tal vez que tenemos que tiene datos actualizados de estas reservas a nivel mundial. Estos datos son permanentemente evaluados por el Servicio Geológico y, por ejemplo, esta tabla que ustedes ven aquí es un resumen de cada mineral elaborado por un equipo de más de 270 personas que recogen la información de cada región y de cada país del mundo. Y en este caso, lo que voy a mostrar aquí es un cuadro que se publica todos los años. Hacia septiembre, octubre, se publica un sumario de minerales estratégicos en Estados Unidos, y lo que muestra es la vulnerabilidad que tiene Estados Unidos en importación de minerales estratégicos para su economía. Lo que ven ustedes en la columna de la izquierda es el conjunto de minerales. Las barras significa el nivel de importaciones y nivel neto, es decir, son las exportaciones y menos las importaciones. Y en la columna de la derecha van a ver ustedes de dónde provienen estos minerales. Son más o menos 74 minerales estratégicos seleccionados y vemos claramente que en relación al primer grupo, que son más o menos 23, 24 minerales, Estados Unidos es absolutamente vulnerable. Depende de 99 a 100% de importaciones. En el segundo grupo, de un número similar, de más de 20 minerales, Estados Unidos depende de 50 a 98% de importaciones y en el tercer grupo hasta 49% de importaciones. Sin embargo, cuando analizamos de dónde provienen estos minerales, vemos que en primer lugar en el 2010 estaba China, pero en segundo lugar los países de América Latina, particularmente América del Sur en el caso de estos minerales. Hay una tendencia que tiene que ver con la emergencia de China como gran consumidor de minerales estratégicos, es que China no está abasteciendo su propio consumo y lo que está haciendo es dejar de exportar minerales para otros países para abastecer el consumo propio, y Estados Unidos está abasteciendo de este déficit a partir de América Latina y particularmente América del Sur. Entonces, la presencia de países de América Latina como abastecedores de estos recursos se está profundizando, se está ampliando. Esto muestra que en el caso de los minerales estratégicos, que es uno de los ejes del plan de ciencia, Estados Unidos depende de importaciones. Por lo tanto, acceder a estos recursos naturales significa acceder a países que tienen estas reservas que se ubican básicamente en América Latina y en África. En algunos casos en Australia, pero Australia, el circuito australiano es un poco diferente que el africano y el suramericano. Aquí hicimos una clasificación de estos minerales por nivel de vulnerabilidad. Y aquí lo que vamos a mostrar muy rápidamente para ir al punto central que sobre el cual quería reflexionar esta tarde. Esta es una información que trabajamos para tener una idea clara de cuál es la importancia geoestratégica que tiene América Latina en relación a estos minerales estratégicos. Las barras verdes son las reservas de América Latina, las barras rojas las reservas de China y las barras azules las reservas de Estados Unidos. Y lo que podemos ver aquí es que en el caso de minerales tan importantes como el niobio, el litio, por ejemplo, yo diría profundamente estratégicos, prácticamente todas las reservas a nivel mundial están en América Latina. En el caso del niobio, y esto es importante tener una idea de cuál es el uso industrial, el niobio es un mineral que es usado para aleaciones de alta resistencia. Entonces es un insumo muy importante para la industria aeroespacial, para la industria naval, porque las aleaciones tienen baja vulnerabilidad a la corrosión, y para la transmisión de energía. Gran parte de los superconductores usados en el colisor de 26 kilómetros del Laboratorio Europeo de Física de Partículas, el CERN, que pretende reproducir el momento de creación de la materia, del Big Bang, y que se mueve gracias a la energía producida por estos superconductores, tienen fundamentalmente como insumo el niobio. La NASA
necesita el niobio para poder operar. Y prácticamente todo el niobio del planeta, todas las reservas de niobio del planeta están en Brasil. 93 o 94% de las reservas de niobio están en Brasil. Y estas reservas son gestionadas por una única familia a través de 3 empresas. 3 empresas que venden el niobio a sus filiales en Estados Unidos a precio casi cero y que desde Estados Unidos exporta para las industrias de punta y el desarrollo tecnológico de punta que utiliza esta materia prima. En el caso del litio, como ustedes sabrán, el litio es el principal insumo para la producción de baterías recargables de prácticamente todos los dispositivos electrónicos que se producen y se consumen en el planeta. 96% de las reservas mundiales de litio están en América del Sur, particularmente en 3 países, Bolivia, Chile y Argentina. Hasta hace unos 10 años atrás, las reservas mundiales de litio ascendían en torno a 18 millones de toneladas métricas. Con los descubrimientos de las reservas de litio en Bolivia, solamente las reservas de Bolivia ascienden a 100 millones de toneladas métricas. Miren cómo se multiplicaron las reservas mundiales de litio. No solamente debemos considerar el uso industrial en las baterías de litio. En el 2006 se inicia el ciclo de litio desde mi punto de vista, es decir, es el año en el cual se producen en el mundo más baterías de litio y luego litio-ion que baterías de cadmio y níquel, que es la tecnología anterior. Pero además, el uso del litio en la producción de vehículos híbridos eléctricos que usan baterías que almacenan energía eléctrica y que hace unos 10 años atrás nosotros podíamos ver que las principales productoras de vehículos tenían la producción de prototipos. Ahora ya tenemos vehículos que están creciendo en tamaño cada año, vehículos híbridos eléctricos. Y son vehículos que tienen una performance que no tiene nada que envidiar a los vehículos movidos por energía fósil o biodiesel. Son vehículos que tienen un nivel de autonomía con cada recarga que está llegando a los 300 kilómetros por cada recarga. Son baterías que se pueden recargar en cualquier enchufe de 220 voltios doméstico, en 5 o 10 minutos, antes demoraba 24 horas. Son vehículos que tienen un nivel de aceleración de 0 a 180 kilómetros en los primeros 8 o 10 segundos de puesta en marcha del vehículo. Y hoy en día se están empezando a producir vehículos que con el propio movimiento del vehículo se recargan también parcialmente, y eso ha elevado mucho la autonomía. Es decir, imaginemos por un momento que nuestra región, y no las empresas transnacionales, ni siquiera las empresas privadas de la región, se colocan como un objetivo estratégico industrializar el litio de América del Sur. Evidentemente, este tipo de proyectos no pueden ser proyectos nacionales, tienen que ser eminentemente proyectos regionales, por la dimensión de los intereses globales que enfrentan, pero también por la dimensión de recursos científicos, profesionales y financieros que necesita. No me imagino un proyecto de producción de vehículos híbridos eléctricos en la región sin la participación de un país como Brasil. No me imagino megaproyectos, fábricas regionales, translatinas, o como queramos llamarlas, de producción de baterías de litio a nivel que sea capaz de abastecer parte del mercado mundial, que no tenga la participación de Argentina y Brasil, además de los países que tienen estas reservas. Este es el enfoque que hemos venido desarrollando y defendiendo en la Secretaría General de UNASUR y que se ha expandido como debate, como reflexión a todo el ámbito de UNASUR. La necesidad de desarrollar megaproyectos continentales, cadenas de valor regionales, a partir de la complementariedad económica entre nuestros países, que sea capaz de llevar adelante este tipo de proyectos. Este tipo de proyectos, evidentemente, son proyectos que dependen de la voluntad política de los estados y de los gobiernos, pero que son proyectos que nacen a partir de oportunidades históricas como las que estamos viendo aquí. Nuestra región tiene, en casi todos los países de la región, estamos ampliando considerablemente las estructuras universitarias. Tenemos crecientes estructuras de producción y de formación de científicos. Todo bien, insuficiente, pero mucho más de lo que teníamos antes. Inclusive ahora tenemos exportación
de científicos, que por falta de condiciones de desarrollar ciertos ámbitos de la ciencia en la cual se formaron en nuestra región están teniendo que emigrar. Tenemos todas las condiciones para avanzar en este tipo de proyectos, pero esto significa tener políticas claras de nuestros gobiernos y sobre todo aquello por lo cual venimos trabajando arduamente durante los últimos años a partir de la construcción, no solamente de una visión estratégica que lleve en cuenta estos aspectos, que lleve en cuenta la enorme potencialidad que tiene la región, pero también un plan estratégico y planes sectoriales que puedan ser capaces de concretizar las estrategias más generales. No me voy a detener en este cuadro, esto lo hicimos en realidad para medir, empezar a crear una metodología para medir sobreproducción. Las líneas representan producción global de América del Sur en relación a algunos minerales y las barras, las reservas. Y en el caso, por ejemplo, de algunos minerales vemos que hay una producción mucho mayor que la posición en reservas. Estratégicamente, ningún país que tenga una visión clara, estratégica, produce más que la posición que tiene en reservas. El caso de China es evidente. China es un país que tiene grandes reservas de minerales estratégicos en este sentido, muy demandados por la economía mundial y que ella misma demanda mucho. Ella prefiere crear déficit e importar estos minerales de otros países, sobre todo de América Latina, que avanzar hacia un proceso de sobreproducción de sus propias reservas. Yo quería detenerme un poquito en el tema del agua, porque tal vez ahí nosotros podamos ver la perversidad de lo que significa la gestión de las transnacionales en relación a un recurso tan fundamental para la vida como es el agua. La privatización de la naturaleza que lleva a un creciente proceso de financiarización de la naturaleza, que en buena medida es el tema central al que quería llegar a partir de este enfoque. Según datos del 2008, son datos de Serfati, 66% del mercado mundial de commodities, de materias primas convertidas en commodities, estaba en manos de especuladores tradicionales y especuladores de nuevo tipo. Esto es con datos todavía anteriores a la crisis del 2008. Yo creo que habría que hacer un análisis muy minucioso de cuál es el estado, cuál es la situación de la presencia del sector financiero y especulativo en el comercio mundial de commodities. Seguramente será mucho mayor que ese 66% que mostraban los datos del 2008, que en realidad trabajan con los datos del 2007. América del Sur tiene aproximadamente 30% de las reservas mundiales de agua dulce. Y estoy hablando en su conjunto, ¿no? Hay una serie de complejidades en las cuales no me voy a detener, pero el calentamiento global y los cambios climáticos están generando inundaciones en algunas zonas y desertificación en otras, desbalances muy serios, sobre el cual los ambientalistas ya hace algunos años vienen denunciando que estamos frente a un escenario inclusive irreversible a partir de la contaminación ambiental y el cambio climático, y que entonces coloca este tema de la preservación del ambiente como un tema estratégico de la mayor importancia a nivel planetario. Vean ustedes entonces la importancia de las reservas de agua en América del Sur, el sudeste asiático en segundo lugar con 26%, América del Norte con 15%, Europa con 10% y África con 9%. Lo que me gustaría colocar aquí es que hace algunos años en lo que es el acuífero Amazonas, en la región de Brasil, tuvimos el descubrimiento de tal vez una de las principales reservas de aguas subterráneas a nivel planetario, que es el acuífero Alter do Chão. Lamentablemente, hace 2 años se paralizaron las investigaciones por faltas de recursos, estaba a cargo de la Universidad de Pará, pero si los datos preliminares se confirman, este acuífero sería uno de los mayores del mundo y podría llevar a nuestra región a ser detentora del 35 a 40% de las reservas de agua dulce a nivel mundial. Están aquí los principales acuíferos transfronterizos según un atlas que elabora UNESCO, extremadamente interesante. Vean ustedes aquí en el caso de América del Sur, tenemos el acuífero Amazonas, el acuífero Marañón y el acuífero Guaraní. Aquí hay una cuestión importante a resaltar. Gran parte de las reservas de aguas profundas en el continente
se encuentran a temperaturas elevadas, de 40 a 60 grados centígrados, lo que puede significar una reserva, puede significar la posibilidad de producir energía geotérmica. Además, nosotros en la región sur, en el cono sur del continente, debido a los vientos de la Antártica, tenemos grandes condiciones de producir energía eólica y energía solar en la región tropical. Es decir, nuestra región ya, en comparación a los índices globales, nuestra región produce el doble de energía a partir de fuentes limpias que la media global. Nosotros estamos en torno a 14 a 16% de energía producida a partir de fuentes limpias de la canasta energética a nivel regional. Si pensamos que el litio es un insumo, un mineral que tiene gran densidad de almacenamiento de energía, que es decir, que cada vez en menos peso es capaz de almacenar grandes volúmenes de energía, nosotros podríamos pensar en resolver uno de los principales problemas de la producción de energía a partir de fuentes limpias, que son muy estacionarias, dependen del clima. El día que no hay sol no se capta energía fotovoltaica, el día que no hay vientos no tenemos captación de energía eólica y sin embargo las industrias y la vida económica de nuestros países necesitan de un flujo continuo. Pero tenemos el litio, que nos podría ayudar a pensar en grandes reservorios de energía que puedan ser capaces de garantizar estos flujos continuos de energía que la región necesita. Este aquí es un mapa que muestra la reposición de aguas subterráneas. ¿Cómo se recargan los acuíferos? A través de las lluvias que se filtran hacia las reservas en la capa freática, subterráneas. Como ven ustedes, cuanto más azul, más capacidad de recarga. Y vean aquí que la región suramericana, junto con Indonesia, es de las regiones de mayor capacidad de recarga las aguas subterráneas tiene. De hecho, analizando los datos de capacidad de recarga de aguas subterráneas y consumo, nuestra región a nivel global podría multiplicar por 9 veces su consumo y aún así no afectaría una sola gota de agua de las reservas que tiene. Pero claro, en relación a estos datos globales hay una complejidad enorme que tenemos que analizar. Un país como México que ya no está administrando los recursos hídricos, está administrando el déficit de recursos hídricos. Convive con un país como Brasil, que tiene un superávit de agua a nivel global también, porque dentro de Brasil hay muchas diferencias y complejidades en estos mismos datos estadísticos, ¿no? Entonces tenemos un conjunto de especificidades que hay que analizar con mucho cuidado, pero que nos interesa mostrar son los datos globales. ¿Por qué? Porque si Estados Unidos, como vamos a ver aquí, junto con la India, que son los países en un rojo más intenso, son los que consumen más aguas subterráneas para consumo industrial, humano y la agricultura. Y en el caso de las reservas hídricas en Europa, son reservas de mala calidad. Son pocas y son bastante contaminadas y muy preservadas. En el caso de África, y este tal vez sea el caso más dramático en relación al agua durante los últimos 20, 30 años, las reservas hídricas de África fueron súper explotadas en manos de 3 o 4 transnacionales embotelladoras de agua que abastecían y abastecen el mercado europeo y que fueron financiadas por el Banco Mundial. Y ahí podemos ver el impacto directo de las transnacionales, del mercado oligopólico, monopólico, en la privatización y la financiarización de tal vez uno de los recursos naturales más importantes para la vida y la reproducción de la vida. En el caso de las reservas hídricas de Asia, cuando hablamos de Asia, la Asia occidental, digamos, la parte norte de Rusia tiene reservas importantes, pero son reservas inaccesibles porque están congeladas. En el caso de las reservas del sudeste asiático tiene una gran presión, no solamente de China, pero también de India. Y si nos hacemos la pregunta entonces, en un eventual escenario de gran crisis en relación a la disponibilidad de agua dulce en el planeta, ¿a dónde podrá dirigir su mirada Estados Unidos para intentar resolver este problema? Creo que los datos hablan por sí mismos. Me faltan apenas 5 minutos, entonces voy a cerrar esta idea de que este proceso de privatización de la naturaleza y financiarización
que convierte cualquier recurso natural en un commodity sujeto a un movimiento comercial que independe cada vez más de la materia prima en sí y que está más fijado por el mercado de futuros que por las reales reservas y necesidades y demandas de la economía mundial en relación a estas materias primas. En relación al agua podemos ver claramente que hay dos visiones, y nuevamente dos visiones muy diferentes y opuestas. En primer lugar, lo que consolidó, esta visión fue consolidada por el Acuerdo de Dublín en los años 80, que fue la base para la privatización de la gestión de los recursos hídricos y el agua potable a nivel mundial, sobre todo en América Latina y en África, el agua como bien económico. El principal actor político de esta visión, que considera el agua no un derecho humano fundamental, pero un bien económico que como cualquier otro debe estar sujeto a las leyes de mercado, que como cualquier otro debe estar sujeto al lucro empresarial, pero en este caso se pide que el lucro de las empresas sea razonable, que haya una visión social, pero es un bien económico, por lo tanto está sujeto a las leyes del mercado mundial. El principal agente político, actor político de esta visión fue el Consejo Mundial del Agua, que está compuesto por representantes de las principales empresas privadas que controlan el 75% del mercado mundial del agua. Ellos han tenido ya dos grandes foros mundiales del agua, tanto el del 2000 como el 2009, reconocen en su declaración final que el agua no es un derecho inalienable, sino una necesidad humana. De otro lado, tenemos esta visión que se consolida a partir del 2010, cuando Asamblea General de Naciones Unidas, por propuesta de Bolivia, reconoce que el acceso al agua potable es un derecho humano fundamental. La Constitución boliviana establece que es un derecho humano fundamentalísimo para la vida. Por lo tanto, no puede estar sujeto a las leyes del mercado, no puede estar sujeto a cualquier otro bien económico. Tiene que ser garantizado a cualquier ser humano del planeta. ¿Cuáles son los agentes políticos, los actores políticos de esta visión? Los movimientos sociales, los activistas, los intelectuales, que proponen espacios democráticos para discutir la problemática del agua a nivel global. Yo creo que aquí quedan claras estas dos visiones, estos dos enfoques que tienen actores muy distintos. Nosotros en nuestra región avanzamos durante las dos últimas décadas del siglo pasado a un proceso de privatización de los servicios públicos, dentro de ellos el agua. Y tenemos países en la región que tienen todos los servicios de distribución de agua potable privatizados y que han empezado a revisar esta situación. Hemos tenido guerras del agua en un país como Bolivia, a inicios de este siglo, donde el conflicto social llegó a niveles muy altos. Es decir, toda la distribución de agua potable en Bolivia se privatiza y en poco más de 4 años el precio del agua potable se multiplica en 600%. No solamente no se amplía la red de agua potable, porque ese era el gran argumento, mejorar el servicio, ampliar la red, permitir que la inversión privada pudiera gestionar más eficientemente este recurso. No se mejora la red, pero se encarecen estos servicios. Inclusive se llega a solicitar, cobrar alquiler por los servicios de agua para la agricultura, y esto fue lo que hizo explotar la bomba y este conflicto tan grande que tuvimos en Bolivia. En parte, el presidente Morales es parte de este proceso de movilización, producto de esta visión profundamente neoliberal de privatización de los recursos naturales y privatización de los servicios públicos. Yo me siento con condiciones de hablar de mi país, un país en el cual, miren ustedes, voy a mostrar 2 mapas, que son mapas oficiales de Perú Petro. Perú Petro fue una empresa creada a partir de Petro Perú para lotizar la Amazonía, lotizar el territorio peruano y concesionarlo para exploración y explotación de petróleo y gas. Vean ustedes que la región amazónica del Perú es toda la región que está en amarillo, ¿no? 60% del territorio peruano es amazónico. El Perú es un país proporcionalmente más amazónico que Brasil, por ejemplo. Los cuadraditos verdes son los lotes, que fueron creados especialmente para ser, yo voy a usar un portuñol aquí, leiloados,
subastados a nivel internacional, y todos sabemos que son contratos que van de 20 a 40 años. En el 2004, 15% de la Amazonía peruana y del Zócalo marino estaban debidamente lotizados y concesionados. En enero del 2008, menos de 4 años después, 75% de la Amazonía estaba lotizada y concesionada. ¿Cómo puedes avanzar en una política de pérdida de soberanía tan grande y de entrega de un recurso natural fundamental para el Perú, como es el petróleo y gas, en tan corto plazo de tiempo? Bueno, se creó toda una legislación de desregulación de la economía, inclusive con decretos legislativos absolutamente anticonstitucionales, porque la Constitución peruana dice que existen algunos sectores estratégicos en relación a los cuales el Estado se reserva el derecho de gestión o mayoritariamente el derecho de gestión. Se fueron creando un conjunto de decretos en este periodo de desregularización. En el Perú no existen más sectores estratégicos reservados para empresas públicas o el Estado. Cualquier extranjero, individual o empresarial, puede invertir sin ningún tipo de restricciones en cualquier sector. Inclusive Alan García llegaba a proponer una cosa muy interesante en 3 artículos que él escribió que quedaron célebres con el nombre de El perro del hortelano, así los tituló él. Él decía, la izquierda es como el perro del hortelano, no come ni deja comer. Lo que nosotros necesitamos en el Perú es atraer la inversión extranjera, y para atraer la inversión extranjera no es suficiente vender la superficie del territorio, permitir, inclusive estas leyes proponían que las comunidades pudieran vender sus territorios, y de hecho esto fue aprobado, y esto generó toda una desestructuración comunitaria, sobre todo en las regiones campesinas. Pero lo que proponía Alan García en estos célebres artículos era que deberíamos vender también el subsuelo para permitir que inversiones internacionales macizas pudieran venir con más confianza a un país como el Perú, que había elevado sus tasas de credibilidad debido a este tipo de legislación. El resumen mejor elaborado y más sintético que he encontrado sobre este periodo, este proceso y este conjunto de leyes que desregulan la economía peruana para atender estos intereses, el documento mejor hecho lo encontré en el Servicio Geológico de Estados Unidos, que resumía perfectamente esto. Y además el conjunto de leyes para frenar la protesta popular. Se crea un conjunto de leyes en el Perú, por ejemplo, ningún policía o militar puede ser punido por ningún tipo de daño causado en ejercicio de su función. Esto es prácticamente un cartón verde para matar. Pero este tipo de legislación tiene que ir integrada. La desregulación financiera, no hay ningún tipo de control de remesas hacia y desde el exterior, la desregulación económica y un conjunto de medidas que ayuden a ser más eficiente en frenar la protesta popular, que lógicamente una política de este tipo va a generar. Muchísimas gracias. Agradecemos a la doctora Mónica Bruckmann por su exposición. Ahora vamos a escuchar al doctor Jorge Reyes Pesantes, quien actualmente es asesor de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero del Ecuador. Bueno, muy buenas tardes con todos y todas, felicitándole primeramente a la doctora Mónica Bruckmann por su exposición. El día de hoy yo quisiera hablarles sobre la política petrolera y los retos que tiene el Estado ecuatoriano de aquí al 2025 en el establecimiento de estas políticas y a los problemas a los cuales se enfrenta. Para ello voy a hacer una breve revisión de todos los datos petroleros a nivel mundial. Pasaremos por ciertas modalidades contractuales, es decir, el marco jurídico bajo el cual se asientan todos los contratos petroleros en el país, y finalmente realizaremos una proyección de los ingresos por petróleo y las importaciones
a las cuales está sometido el gobierno nacional para ver todos los retos a los cuales debe enfrentarse el próximo gobierno y el actual gobierno. Básicamente, nosotros tenemos que las reservas mundiales al 2013 correspondían aproximadamente 86 millones de barriles, de las cuales Europa, la producción por región correspondía a estos siguientes datos. Por ejemplo, Latinoamérica produce aproximadamente 7 millones de barriles, Europa produce aproximadamente 17 millones de barriles, el Medio Oeste produce 28 millones de barriles. Cuando nosotros vemos en un mapa de manera porcentual cuál es la participación por región, vemos que evidentemente el Medio Oeste es la región que más produce el petróleo. Continúa Europa, luego continúa Norteamérica, África, Asia y finalmente tenemos la región latinoamericana. A continuación, nosotros lo que queremos ver es en dónde se encuentran las mayores reservas mundiales. Como se puede observar, las mayores reservas mundiales se encuentran en el Medio Oeste, posteriormente en Latinoamérica, luego en Norteamérica, que básicamente es Canadá, y las reservas mundiales aproximadamente son de 1.688.000 millones de barriles de crudo. De esta manera nosotros podemos evidenciar que estas dos zonas, el Medio Oeste, así como Latinoamérica, son un fuerte potencial de inversiones extranjeras para el futuro. Es aquí donde se deben desarrollar todos los planes de actividades para poder obtener la producción. Según datos de la OPEP, para el año 2035, la producción mundial, la demanda mundial de petróleo crudo va a ser de 107 millones de barriles, es decir, todavía nosotros seguimos en un mercado creciente y esto es debido a que la región y el mundo entero necesita lamentablemente de energía para poder seguir su funcionamiento. Y digo lamentable porque la mayor fuente de energía en estos momentos es lamentablemente el petróleo. Quisiéramos repotenciar otras áreas, pero por muy de lejos el petróleo sigue siendo la fuente prioritaria de energía para el desenvolvimiento económico mundial. Por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, en donde se encuentran la gran parte de reservas mundiales, se encuentran básicamente en Venezuela, que ocupan el 91% de reservas. Para el caso ecuatoriano, nosotros tenemos unas reservas de 8.000 millones de barriles, con lo cual al ritmo de explotación actual, es decir, aproximadamente los 500.000 barriles diarios, tenemos una producción para 40 años más. Esto sí, estas reservas son reservas probadas y son sobre todo reservas que no incorporan nuevos planes de exploración dentro del país. Como ustedes saben, el Ecuador reingresó a la OPEP y la OPEP básicamente tiene una producción diaria de 32 millones de barriles. A nivel mundial se habla mucho de la OPEP como un ente, como un cartel que actúa de forma colusiva en relación al precio del petróleo. Nosotros tenemos que por la producción mundial, básicamente la OPEP maneja el 1/3 de la producción mundial, lo cual evidentemente a través de pequeñas participaciones de aumentos de producciones o de disminución de producción, evidentemente logra desestabilizar la demanda y la oferta mundial, lo cual desde el punto de vista económico constituye una falta de estructuración en el precio, lo cual hace evidentemente que varíen los precios. Últimamente ustedes han escuchado que el precio del barril del petróleo ha disminuido y básicamente eso se debe a que en Estados Unidos ellos han aumentado su producción a través del esquito, a través del shale oil y el shale gas. Eso ha hecho que
el precio tiende a la baja. Sin embargo, este precio no puede ser demasiado bajo, puesto que el costo de producción para producir un barril de petróleo en Estados Unidos es aproximadamente los $70. El momento que el precio cae demasiado, lo que sucede es que estos programas se abandonan. Al abandonarse, disminuye la producción mundial y se reequilibra de nuevo el precio. Entonces, básicamente, el establecimiento del precio del crudo a nivel mundial se debe a un proceso estructural entre demanda y oferta de crudo. Adicionalmente, existen otros factores, claro, como las guerras que pudieran existir en los países de mayores producción, pero básicamente desde hace algunos años el precio del barril se ha estabilizado en torno a la demanda y oferta de petróleo. Esto es básicamente a nivel mundial lo que nosotros quisiéramos entender. Todas las reservas se encuentran en el Medio Oeste y en gran parte en Latinoamérica. Es decir, nosotros como un país que produce y teniendo una empresa pública, tiene que visualizar su política hacia aquellos países donde exista esa demanda, donde exista esa capacidad de producción de petróleo. ¿Cómo es lo que se gestiona el petróleo aquí en nuestro país? Evidentemente hay que hablar de cuáles son los tipos de modalidades contractuales que se han dado en la historia. Para esto, simplemente quisiera darles un pequeño dato. La producción nacional de petróleo crudo para el año 2013 por día fue de 525.231 barriles por día, de los cuales la empresa pública Petroamazonas, EP, produjo aproximadamente 395.000 barriles y las empresas privadas 129.000 barriles. Antes de la Constitución, gran parte de los contratos petroleros eran contratos de participación. ¿Qué es un contrato de participación? Un contrato de participación lo que significa es entregarle el campo a una operadora privada. Esta operadora privada produce el petróleo y de esa cantidad de petróleo le entrega una parte al Estado ecuatoriano. ¿Cuál era la debilidad de esta modalidad contractual? La debilidad que existía en este tipo de contratos era que cuando existía un incremento en el precio del crudo, todo ese beneficio del aumento del precio no venía al Estado, sino que se lo llevaba íntegramente la empresa privada. Es por eso que para el año 2006 se emite la primera ley de ingresos de tasas o de impuestos sobre los ingresos extraordinarios del precio del petróleo, que se le conoce como la ley 2006-42. Es decir, supongamos que en el contrato se firmaba con un precio de $40 el barril. Si el precio del barril subía a $100, esos $60 bajo esta modalidad se llevaba por completo la empresa privada. El Estado, al establecer una tasa, lo que hizo fue, en el caso de la emisión de la ley 2006-42, fue de los $60 que restaba, 50 para el Estado y 50 para la empresa. Posteriormente, cuando llegó el gobierno del presidente Correa, en el 2007 se cambió los porcentajes sobre estos excedentes del precio y se pasó a la modalidad 99-1. Evidentemente, en el 2008, cuando se recupera por fin toda la propiedad sobre los recursos naturales, el gobierno tuvo que implementar nuevas modalidades contractuales. La nueva modalidad contractual que se implementó fue los contratos por prestación de servicios. Básicamente esto lo que hace es decirle a las empresas privadas, entregarles los campos, reconociéndole todos los costos que ellos pudieran incurrir, reconociéndole ciertas rentabilidades sobre sus inversiones y a cambio de eso se le paga una tarifa por cada barril producido. La diferencia en el precio de venta es lo que le queda al Estado. Y queremos hablar simplemente de un tercer tipo de contratos que se vinieron gestionando desde el año 2011
y que hace unas 2 o 3 semanas se firmaron 17 contratos nuevos. Es el contrato que sirve para que la empresa pública pueda realizar ciertas asociaciones con consorcios para aumentar la producción. Este tipo de contratos se llama contratos para provisión de servicios específicos integrados con financiamiento de las contratistas para la ejecución de actividades de optimización de la producción, recuperación mejorada, exploración y asistencia en la optimización de costos operativos. Este tipo de contratos lo que hace es básicamente definir una curva base de la declinación de los campos. Al definir esta curva base, lo que el contrato de asociación que viene con la parte privada es en el sentido de que las empresas realizan todas las inversiones que son a riesgo, y que cada vez que la empresa logre producir un barril por encima de esta curva que se está definiendo en el contrato, el consorcio tiene derecho a una tarifa. Esto desde el punto de vista financiero es súper importante, porque no es el Estado quien está entrando con inversiones a riesgo. En el sector petrolero, cada vez que se perfora un pozo, se tiene dos expectativas: o el pozo sale seco o el pozo sale productivo. Para que ustedes tengan una idea, la perforación de un pozo aquí en el país varía de zona a zona. Sin embargo, está desde los 4 hasta los 8 millones de dólares. Cuando un pozo sale seco, esos 8 millones simplemente se pierden. En este caso, bajo la firma de estos contratos, quienes realizan la inversión son las contratistas, de tal manera que si un pozo sale seco, quien pierde es la contratista. Más o menos para darles la visión económica de estos contratos, básicamente se tiene, en los contratos de participación se le entrega toda la operatividad del campo a las empresas, por lo tanto, los costos operativos y las inversiones son realizadas por las compañías. En los contratos de prestación de servicios se les paga una tarifa por barril producido, con lo cual todos los costos operativos e inversiones son realizadas por las compañías. Por el contrario, en esta tercera modalidad de los contratos, nosotros tenemos que los costos operativos son realizados por la empresa pública Petroamazonas EP y las inversiones son realizadas por los consorcios. En este caso ha utilizado un consorcio que actúa en el campo Libertador y que se llama Pardali Service S.A. Entonces miren, esta es la curva que nosotros tenemos sin inversiones. La compañía invierte, logra aumentar la producción y producto de que logra aumentar la producción yo tengo una nueva curva con inversiones. La diferencia entre estas dos curvas son justamente los barriles producidos y por cada uno de esos barriles se les paga una tarifa. Básicamente, después de la Constitución, cuando todos los recursos volvieron a ser del Estado, se firmaron 11 tipos de contratos bajo la modalidad de prestación de servicios con todas estas empresas. Con estas empresas se logró una inversión de aproximadamente 1.135 millones para 15 años. Con estas empresas se firmó contratos suscritos bajo la modalidad de servicios específicos integrados. Fueron 17 contratos en los cuales se licitaron todos estos campos. Esto fue recién hace 2 semanas y hubo una inversión comprometida de aproximadamente 2.235 millones de dólares, con lo cual el Ecuador espera que en el futuro se logre aumentar o al menos estabilizar la producción. Una vez que nosotros hemos visto las diferentes modalidades que existen aquí en el Ecuador para la producción de petróleo, para la exploración y explotación del petróleo, yo quisiera realizar un pequeño ejercicio con ustedes para entender un balance económico de lo que significa los ingresos provenientes del Estado con los subsidios que tiene el Estado en el sector petrolero. Básicamente, el ejercicio es algo muy simple. Es verdad que yo he cometido posiblemente algunos errores, pero es un ejemplo básicamente didáctico para que ustedes entiendan la situación petrolera del futuro. La producción anual de Petroamazonas
en millones de barriles, tenemos que para el 2015 es de 144 millones y la producción de las privadas bajo los contratos de prestación de servicios es aproximadamente de 47 millones. Esta producción evidentemente decae por un proceso natural. La tasa de declinación que yo he utilizado para este ejemplo didáctico es una tasa de declinación del 4%, que todavía sigue siendo muy conservadora para lo que es la realidad. De esta manera nosotros vamos a obtener todas estas producciones en millones de dólares desde el año 2015 al 2025. Esta producción valorada a $90 por barril, cometiendo un error más, de nuevo les digo, nosotros tendríamos ingresos fiscales por estos conceptos. A esto hay que deducirle todos los costos que tiene producir un barril. Por ejemplo, tenemos los costos de transporte, hay que transportar todo el petróleo que se produce desde la Amazonía y que se lo lleva a Balao en Esmeraldas, tanto por el OCP como por el SOTE. Hay que comercializar el producto en el exterior, lo cual tiene un costo. Hay dos impuestos que con la nueva Constitución se mejoró. Estos impuestos de la Ley 10 y de la Ley 40 básicamente corresponden, la Ley 10 corresponde a que por cada barril producido en la zona específica se pagará el valor de $1 y ese dinero se quedará en la zona de donde se produjo el petróleo. Por lo cual nosotros tenemos estos ingresos por la Ley 10 y la Ley 40 no establece $1, sino simplemente establece 5 centavos que fue ya desde hace algunos años emitida. De esta manera, lo que le queda al Estado realmente de los ingresos brutos menos todos estos costos, tenemos estos flujos disponibles. Pero a esto hay que restarle todo el costo de producción que me cuesta producir un barril, con lo cual nosotros tenemos estos ingresos disponibles. Miren que los ingresos disponibles, conforme pasa el tiempo, se hacen cada vez más pequeños. Ahora, para poder ver la otra parte, ustedes saben que el Estado subsidia lo que son las gasolinas, la gasolina extra, la gasolina super, el diésel y el GLP, el gas. Entonces nosotros queremos ver cuánto es lo que gasta el país a nivel en el tiempo para poder establecer un balance económico. Para esto, miremos un poco los datos. Estos son los datos tomados del Ministerio de Finanzas del Ecuador, en el cual los subsidios, por ejemplo, para el año 2007 fueron de 968 millones y llegando ya para el 2013 a 3.201 millones de dólares. Si ustedes miran bien, los grandes rubros se presentan en este caso en lo que son todos los diésels. Hay diferentes tipos de diésel que básicamente que se manejan en la literatura hidrocarburífera, pero es el mismo diésel. Es decir, nosotros gastamos 1.835 millones de dólares por importaciones de diésel. Gastamos 1.630 por gasolinas y gastamos 727 millones de dólares anuales por importación de GLP. Realicemos un pequeño balance entre ya lo que le queda al Estado por el ingreso versus las importaciones de los diferentes subsidios proyectadas hasta el año 2025. He realizado unas pequeñas proyecciones de la importación y exportaciones de derivados de crudo y el balance final, miren, el balance final muestra que para el año 2019 el Ecuador se convierte en un país deficitario, es decir, todo lo que ingresa por la venta del crudo menos las importaciones hace que en el año 2019 nosotros ya no podamos ni siquiera cubrir lo de la producción con lo de las importaciones. Entonces, para eso nosotros tenemos que comenzar a definir ciertas políticas petroleras en relación a qué, a cómo disminuir
el consumo en diésel, en gasolinas, a cómo inventarnos ciertas situaciones para la sustitución del gas. Y básicamente el gobierno ha implementado 3 ideas revolucionarias. La primera, la refinería del Pacífico. La refinería del Pacífico, como vamos a ver en el siguiente dato, nos permite obtener una balanza económica un poco más favorable. Las cocinas de inducción, que es lo que está en boga en estos momentos, básicamente presenta una sustitución progresiva del GLP por las cocinas de inducción. Y finalmente, el aumento de la capacidad de la producción de la hidroelectricidad permitirá básicamente disminuir todas las importaciones de diésel. Para este caso, nosotros hemos realizado una pequeña corrida bajo un supuesto, considerando una inversión en la refinería del Pacífico de 12,000 millones de dólares. La entrada en vigencia de la refinería va a ser para el año 2018 y con una producción de refinación de 300,000 barriles diarios. Realizando esta incorporación, nosotros vemos que logramos pasar del 2018 al 2021 con déficits, claro, mucho menores, pero básicamente nos permite ampliar el plazo en el cual nosotros no vamos a poder financiar nuestras importaciones. Si a esto nosotros agregamos ciertas situaciones que es importante mencionarlas, como por ejemplo, todo el oriente sur del Ecuador no ha sido aún explorado, es decir, todavía no tenemos ahí reservas probadas y no tenemos todavía ningún tipo de producción. Lo que nosotros vemos es que la producción como un proceso natural de declinación, tenemos que buscar nuevos lugares en los cuales poder básicamente mejorar nuestra producción o al menos mantenerla, para lo cual justamente como una política se firmaron los contratos en los campos maduros. Esto permitirá aumentar la producción. Al aumentar la producción significa mayores ingresos y por lo tanto no una balanza negativa. La siguiente que nosotros podemos realizar es fomentar la hidroelectricidad y fomentar las cocinas de inducción. Como ustedes apreciaron en la lámina anterior, vemos que hay ciertas situaciones que hay que verlas desde el punto de vista de país. Algunas personas yo he escuchado decir que el plan de cocinas de inducción es muy bueno para el Estado, pero ya después de que ustedes ven ciertas cifras, ven que ya no solamente es un plan bonito, sino realmente es una necesidad que nosotros tenemos. Básicamente, lo que yo les quiero finalizar es de que, y motivar a todos los estudiantes de economía en esta tarde. Yo he realizado ciertos cálculos el día de ayer y esos son los datos que he mostrado, pero este análisis puede ser mucho más extensivo y con mucho más detalle. Yo les invito a todos los estudiantes de economía de esta universidad y de todas las universidades presentes a que elevemos el debate público. Creo que no se trata de ideas de decir sí a las cocinas de inducción, no a las cocinas de inducción, sí a la explotación de campos petroleros, no a la situación de campos petroleros. Creo que el debate puede ser mucho más ampliado desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista económico, cuando nosotros consideramos toda la globalidad. Y por ejemplo, la globalidad y el estudio que ustedes podrían realizar es, por ejemplo, determinar el verdadero año en el cual nosotros vamos a tener este quiebre entre lo que recibimos por ingresos petroleros y lo que gastamos por importaciones. Les agradezco muchísimo, muchas gracias. Bien, agradecemos la participación del doctor Jorge Reyes Pesantes e invitamos a los demás panelistas a pasar a la mesa para iniciar con el debate.
Bueno, muy buenas tardes con todos, estimados asistentes. Para la Superintendencia de Control de Poder de Mercado es un grato privilegio contar con su presencia en este panel relacionado con el poder de la transnacionalización en el control político geoestratégico de los recursos naturales, el cual cuenta con la participación de la doctora Mónica Brugman, del señor Jorge Reyes y de la doctora Eugenia Correa. Vamos a implementar la siguiente modalidad para este panel. Voy a dar una breve sistematización muy corta de las ponencias para un poco, digamos, direccionar la intervención, no direccionar, sino, digamos, más bien para complementar los comentarios que dará la doctora Eugenia Correa. Bueno, como ustedes vieron en el transcurso de la tarde, básicamente a partir de la presentación de la doctora Mónica Brugman, definitivamente la amenaza relacionada con el control geopolítico estratégico de recursos naturales en nuestra región es latente, ¿no? Si a eso le sumamos una crisis multidimensional, ya que no solamente estamos hablando de una crisis económica, financiera, sino también de una crisis alimentaria y energética, ¿no? Y si a eso le sumamos que algunos recursos naturales están dentro de un mercado de los commodities que justamente son sensibles a ciertos ataques especulativos, el panorama es muy complicado, ¿no? En este marco, iniciativas como las que presentó hace un momento Jorge Reyes, que permitan de una u otra manera, digamos, aprovechar eficientemente los recursos naturales, es una prioridad en las políticas que se tienen que implementar en nuestros países. Lógicamente esto, digamos, direccionado a consolidar una soberanía energética, una soberanía de los recursos naturales, así también como una soberanía alimentaria. Es importante mencionar que este tipo de acciones que permitan de una u otra manera consolidar este tipo de soberanías no solamente es una política en nuestro país, ¿no? También en el marco, por ejemplo, de UNASUR, existen los consejos, el Consejo de Defensa, el Consejo de Desarrollo Social, los cuales tienen como prioridad número uno, digamos, consolidar el tema justamente de la soberanía en nuestros recursos naturales, la soberanía alimentaria y también una soberanía incluso financiera. Yo solamente con esta muy breve sistematización voy a dar el paso a la doctora Eugenia Correa para que realice los comentarios a las ponencias que se realizaron hace un momento y luego podríamos abrir una ronda de preguntas y respuestas. Bienvenida, doctora. Sí, buenas tardes a todos ustedes. Estoy muy contenta de estar con todos ustedes hoy aquí. Y bueno, agradezco la oportunidad que se me da por los organizadores de la conferencia y especialmente por el doctor Pedro Páez, de la oportunidad que se me da de estar aquí con todos ustedes. Aunque no lo crean, son conferencias que el aprendizaje es recíproco. Nosotros exponemos y creemos que estamos ayudándoles a ustedes a entender y comprender cosas, pero ustedes también nos ayudan muchísimo a que nosotros entendamos los procesos. Entonces hay un voy y vengo en un doble sentido y por eso lo agradezco tanto. Los comentarios que voy a hacer van a ser en dos direcciones, muy rápidos, además tengo que ser muy centrada en el tiempo, porque si no se nos va a ir más de las manos. Entonces estoy consciente que trataré de hacerlo en 10 minutos los comentarios, para no agobiarlos además tanto. Hay un primer comentario que tengo que hacerlo, y tengo que hacerlo porque veo muchas caras jóvenes y es necesario que lo sepan. América Latina ha vivido sometida durante muchos años, muchísimos años, a las llamadas políticas neoliberales que vienen de lo que se conocía como el Consenso de Washington y de lo que fue, pues, que el Consenso de Washington no era más que justamente un consenso de los acreedores, de los banqueros, vamos a decirlo así, ni siquiera acreedores, sino directamente banqueros y empresarios dispuestos a tener posiciones crecientes en la región. Y dentro de ese consenso hay un punto muy importante que ustedes tienen que recordar, y si no lo van a recordar porque eran muy jóvenes, pero entonces lo tienen que reestudiar.
Siempre el punto que más le preocupó al consenso de Washington, siempre el punto que más le preocupó para las reestructuraciones de deuda desde la década de los 80, cuando se fue a la reestructuración, el primer punto que van a encontrar en todos los proyectos es justamente la de reducción del déficit público, la reducción del gasto público que no tenga que ver con el pago de intereses de la deuda. Y ustedes, todos mis alumnos al menos siempre me han preguntado, ¿por qué ese es el primer punto? O sea, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué les preocupa tanto el déficit público? ¿Por qué les preocupa tanto el gasto público a los acreedores? Y al principio parecía, bueno, les preocupa porque quieren que les paguen la deuda y la deuda es del gobierno, entonces no te gastes el dinero en lo demás, solo gástatelo en pagarme lo que me debes, ¿no? Entonces era como lógico que los acreedores se preocuparan tanto por el gasto, pero siguió siendo el primer punto de la orden del día. Siguió siendo en la década de los 90, siguió siendo en la década de los 2000, hoy es el primer punto de evaluación de los riesgos soberanos de las agencias calificadoras, de Standard & Poor's, Merrill Lynch, etcétera, sigue siendo el primer punto. Controla tu gasto público y vamos a tener estabilidad financiera y entonces te vamos a dar las mejores calificaciones. Pero ¿por qué creen ustedes que sigue siendo ese punto de no tener déficit público el punto fundamental? ¿Sí? Al cual hemos estado sometidos porque muchos países, incluso de países de gobiernos progresistas, de gobiernos antineoliberales que hemos tenido en América del Sur durante ya pues casi 10 años más o menos entre unos y otros. Bueno, pues todos ellos siguen teniendo muchas autoridades monetarias, financieras dentro de los países que defienden el equilibrio presupuestal. Y hoy en día casi todos ustedes, si estudian economía, todos van a estar pensando en que el equilibrio presupuestal es justamente la base de cualquier política, de cualquier viabilidad política y económica que pueda tener un país. Entonces, ¿por qué coincidimos todos? Coincidimos los banqueros, las autoridades de Washington, la CIA, el Fondo Monetario Internacional, todos los economistas de los países, incluso de los países que tienen gobiernos de izquierda, y coincidimos también todo el resto de las izquierdas y demás al presupuesto equilibrado. ¿Sí? Cuando además, y hay que subrayarlo mucho, durante todos estos años, que son más de 30, 40 años, en la que los gobiernos de América Latina y otros países sometidos a estas políticas han tenido equilibrios presupuestales, incluso superávit presupuestales, frente a los países desarrollados que han mantenido déficit presupuestales, porque a ellos no se aplican las propias recetas que nos mandan. Ellos están en déficit. Y ahorita voy a decirles cómo se relaciona con todo esto. Bueno, México, por ejemplo, uno de los primeros compromisos que hizo para precisamente la renegociación de la deuda de 1982 y equilibrar las finanzas públicas fue no construir una sola refinería más de petróleo. Y un país que ustedes dicen, oigan, pues es un país petrolero, ¿sí? Pues México ha seguido un modelo colonial de explotación petrolera, así lo dice la misma literatura americana. Un modelo de explotación colonial quiere decir exporta crudo, importa refinados. Así de sencillo. Eso es un modelo de explotación colonial. ¿Y por qué se siguió ese proyecto? Porque sencillamente se tienen que tener las finanzas públicas equilibradas, porque se tienen que tener las finanzas públicas superavitarias. Y todos nosotros en las escuelas de economía seguimos enseñando y los estudiantes siguen aprendiendo que el déficit genera inflación. Y como ya lo decía hoy mismo Pedro Páez en la presentación que hizo a toda la conferencia, es un mito tan grande que pues hay un montón de déficit, incluso Gran Bretaña llegó a tener durante varios años un déficit del 10% del producto, equivalente al 10% del producto, y no ha tenido inflación. México ya anda con deflaciones, digo, pequeñas, pero ya está en deflación. Muchos países, Japón ha tenido unos déficits tremendos y ha tenido una deflación horrorosa. Entonces, no hay ningún vínculo entre inflación y deflación, por más que se han propuesto demostrarlo el propio Fondo Monetario Internacional y demás.
muchos papers y nadie ha podido demostrar que tenga que ver. Entonces, ¿por qué les preocupa tanto a los acreedores que haya superávit? ¿Por qué no haya gasto público y que se reduzca el gasto público? Pues sencillamente para que se reduzca el gasto de inversión. Sencillamente para que deje de existir esa posibilidad de que los estados nacionales estén invirtiendo y no solamente generando empleo, sino generando sus propios modelos de industrialización, sus propios modelos económicos. Y cada vez necesitemos más y más la inversión que viene de sus propias corporaciones, ¿no? Entonces, necesitamos hacer esos contratos de servicios, ¿no? Porque no tenemos la tecnología, porque tenemos 30 años sin hacer gasto en universidades, sin hacer gasto en inversión científico-tecnológica, etcétera, etcétera. Entre menos inversión pública, entre más sometimiento se tenga al gasto público, con mayor facilidad todas las empresas y los conglomerados estadounidenses podrán penetrar y convertir a nuestros países en modelos de explotación colonial en prácticamente cualquier segmento económico que se nos ocurra, ¿sí? ¿Explotar el litio? No, pues ustedes no tienen ni por qué explotar el litio, ¿para qué quieren los bolivianos tantas baterías? Mejor dejen que entre las empresas, las corporaciones transnacionales y ellas van a saber que van a hacer y van a vivir en un paraíso terrenal todas las comunidades bolivianas propietarias de ese litio, ¿no? Y nada más hagamos la lotificación y las subastas como se ha hecho con Perú o como se ha hecho con muchos otros países, incluso Brasil lo está aceptando y están vendiendo como lotes. Y ahí me voy a la segunda idea que quiero comentar respecto también de lo que nos estaba exponiendo Mónica, ¿sí? Porque pues tenemos que entender muy bien que toda esa lotificación, que todos esos contratos de explotación a 40 años, de lo que se les ocurra, pueden ser de manantiales de agua, pueden ser de explotación de litio, puede ser de cobrar una carretera, o puede ser de surtir agua a alguna de las ciudades, o puede ser, en fin, hay muchísimo, o puede ser simplemente la explotación de un hospital. Todos esos contratos se venden en el mercado financiero. Todo aquello que produzca una renta diaria se vende en el mercado financiero, se vende para los grandes inversionistas institucionales, de los cuales voy a hablar mañana. Por cierto, ya le estoy haciendo un poco de publicidad a mi participación, porque si no nadie va a venir. No es cierto, pero todos esos contratos se venden en el mercado y hay una gran presión de estos grandes llamados ahorristas para estar constantemente comprando nuevos instrumentos financieros que les ofrezcan un rendimiento. Hay presión también de los administradores de estos fondos por conseguir mayores títulos que vender con mayores expectativas de rendimiento. Entonces, justamente, además, son el tipo de inversiones que les están dejando deshacerse en parte de los pasivos en que se habían comprometido, o de títulos malos en que se habían comprometido los mismos inversionistas y bancos cuando apareció la crisis del 2008. Cuando aparece la crisis del 2008 y salen un montón de títulos de muy mala calidad en el mercado financiero, qué mejor que echárselos a la Reserva Federal, ¿no? A través del programa del Q1, Q2 y Q3, y después, claro, toman títulos buenos. ¿Y cuáles son los títulos buenos? Pues muchas veces son los del agua. ¿Por qué? Porque, pues, como decía, una necesidad básica, ¿no? No siquiera un derecho, ya es una necesidad básica. Claro, ¿quién va a dejar de usar el agua? A lo mejor dejamos de comprar coches como los italianos o los griegos. ¿Sí sabían que los griegos de plano subieron tanto los impuestos en medio de la crisis? Imagínense, subir los impuestos en medio de la peor crisis. Sí, justamente cuando el gobierno tiene que hacer lo contrario, gastar mucho y gastar deficitariamente muchísimo para compensar la caída del gasto privado, pues lo que hicieron fue subir los impuestos, redujeron muchísimo el gasto privado
y los gentes dejaron sus coches estacionados en la calle, no pagaban ni las placas. Y sendos coches preciosos, Rolls Royce o lo que fuera, simplemente dejaron de circular y estaban ahí botados porque no tenían ni siquiera para pagar ni la gasolina, ni la… ¿Ya son mis 10 minutos? Sí, ya hasta me pasé. Bueno, entonces son esos dos procesos que están muy bien articulados, ese sometimiento para que volvamos a un modelo colonial de explotación de nuestros recursos naturales y por otro lado toda la apropiación que se hace financiera de esos recursos naturales. Hay que decirlo, están preparados no solamente para una invasión armada, sino lo que se llama para las bombas financieras. A Argentina le han echado una bomba financiera recientemente, como todos ustedes saben, con los fondos buitre, pero están preparadas otras bombas financieras para otras regiones, para otros países del mundo. Tenía más, otras cositas más interesantes que decirles, pero creo que les dije las dos fundamentales. Entonces, no podemos aceptar ese trato tan inequitativo de que unos sí tengan déficit y otros no tengan déficit. El déficit es totalmente sostenible mientras que hay desempleo. No, tiene que ser un déficit controlado y administrado, pero básicamente un déficit dirigido a la creación de empleo. Y, por supuesto, la modificación de nuestro modelo de explotación colonial de los recursos naturales, que por lo que veo claramente en Ecuador han empezado con el pie derecho en este sentido. Gracias. Muchas gracias, Eugenia. Solamente un tema, digamos, para complementar, porque este es un panel el cual tiene que ser dinámico. Justamente estoy seguro que usted mañana lo va a ampliar y, digamos, está de la mano con lo que también incluso la doctora Mónica Brugman y también con el tema energético, la política energética a nivel nacional, como lo supo manifestar, es, digamos, el tema relacionado con la necesidad de consolidar el tema de la nueva arquitectura financiera regional. Sí, de hecho, dentro del artículo 3 del convenio constitutivo del Banco del Sur se menciona explícitamente las nuevas prioridades de desarrollo a nivel regional, entre las cuales justamente toca el tema de la soberanía energética, alimentaria y de los recursos naturales. Y como un instrumento complementario también se ha hablado sobre la necesidad, digamos, de construir un instrumento como un sistema de pagos energético que permita comercializar la energía fuera de la lógica del dólar, que en plena crisis económica y financiera mundial es importante alejarnos de ese poder hegemónico como es el dólar. Ahora yo quisiera, digamos, dar paso, digamos, porque siendo muy estricto con el tiempo, a la participación de dos personas del panel, sea con alguna pregunta o comentario. Por favor, siéntase en la libertad de opinar o preguntar lo que ustedes consideren. Dejamos abierto este espacio para ustedes, por favor. Una nueva institución, una nueva panacea que nace a nivel regional, ¿qué pasaría si
Muy interesante la pregunta, y para responderla me gustaría hacer algunas ponderaciones. ¿Qué pasaría si no explotamos más nuestros recursos naturales para atender estos intereses? Nuestra región fue exportadora de materias primas hace muchísimo tiempo. Es la forma en que a partir de la llegada de los europeos se inserta en la economía mundial. Y exporta materias primas con la alianza de lo que después del siglo XIX constituyó nuestros estados nacionales, fueron las oligarquías locales, a quienes no les interesaba ningún proyecto nacional y se beneficiaban a partir de esta alianza con atender las necesidades de los centros más dinámicos de la economía mundial desde el siglo XIX hasta a lo largo del siglo XX. En la medida en que nuestros países van asumiendo la necesidad, van construyendo la visión de una gestión soberana de los recursos naturales, no para atender fundamentalmente las necesidades de la dinámica de la economía mundial y los centros dinámicos, sino para atender necesidades de sus propios pueblos. Estas economías, estos países, estos gobiernos se convierten en enemigos de la política que describimos en la presentación. Yo creo que la primera ponderación es que, de un lado, ustedes aquí en Ecuador se están planteando, por ejemplo, un objetivo profundamente transformador, no solamente de la economía, pero de toda la sociedad ecuatoriana, el cambio de matriz productiva. El cambio de matriz productiva no solamente significa pasar de ser exportadores de materia prima sin valor agregado para pasar a ser agregadores de valor y preparar la economía para eso, significa también cambiar, como lo dijeron muy bien esta mañana, patrones de consumo, no solamente patrones de producción, patrones de consumo, y significa un conjunto de otras transformaciones, porque agregar valor a nuestros recursos naturales para atender no solamente las necesidades nacionales, sino también un creciente mercado intrarregional, además de las necesidades del mercado mundial, significa necesidades científicas, tecnológicas, significa necesidades de inversión, significa crear nuevos mecanismos de gestión gubernamental y social de estos recursos, porque vamos a coincidir aquí que nuestro continente de norte a sur, de este a oeste, está profundamente marcado por conflictos socioambientales producto de esta visión llamada extractivista, que no tiene en cuenta ningún interés nacional, local, y simplemente busca extraer la mayor cantidad de recursos naturales posibles para atender intereses que no son los intereses nacionales. Yo creo que hay que tener en cuenta entonces que este cambio de lógica, que está más volcada para un proyecto nacional y atender las necesidades de ese proyecto, está volcada para atender las necesidades de nuestros pueblos, significa una ruptura de todo tipo. Pedro Páez hablaba en esta mañana de rupturas epistemológicas, rupturas teóricas, rupturas en las políticas públicas, rupturas en las estrategias, rupturas en los mecanismos de control. Y esto es un elemento fundamental para no solamente reapropiarnos socialmente de la naturaleza, pero además crear los mecanismos adecuados para esta reapropiación social de la naturaleza frente a una apropiación militarizada, que es lo que un análisis geopolítico muestra en este momento. Del 2001 hasta nuestros días, el principal instrumento de apropiación, de acceso y de apropiación de los recursos naturales fue la guerra. Pero desde mitades del siglo pasado, desde la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, gran parte de las guerras que han ocurrido en nuestro planeta han sido en el sur del planeta, con efectos devastadores y en función de acceder a recursos naturales estratégicos. Yo creo que aquí tenemos también otro debate dentro de lo que es la izquierda, una visión que considera la naturaleza como un santuario intocable. Y yo creo que esto inclusive contradice nuestro propio legado histórico. Los pueblos indígenas en nuestros países se sirvieron de la naturaleza para el desarrollo social, pero se sirvieron de otra forma. Se sirvieron a partir de una visión donde el hombre es parte de la naturaleza, donde la tierra es mucho más que un medio de producción. La tierra es la madre tierra, donde la vida se crea, donde la vida ocurre
y donde podemos ser felices, como ellos dicen. Por lo tanto, es el espacio de la felicidad, es el espacio de la memoria histórica, de la memoria colectiva, de la identidad. Entonces, yo creo que este es un debate que hay que darlo, porque esta visión de la naturaleza intocable, la naturaleza como santuario, inviabiliza también cualquier proyecto transformador, inclusive nacional. Es un debate que hay que dar. Y sin embargo, en la UNASUR, y voy ya directamente a la pregunta, se inicia un conjunto de reflexiones orientados a pensar una estrategia continental de gestión soberana basada en una visión de autodeterminación de estos recursos naturales. Y en ese sentido yo creo que, como los datos muestran, nuestra región tiene enormes capacidades de negociar estos recursos naturales en condiciones infinitamente mejores de lo que se está haciendo. El cuadro que mostramos de la dependencia que tiene Estados Unidos de importación de recursos naturales estratégicos muestra quién depende de quién. Es Estados Unidos, que depende de minerales que además representan el 14%, directamente el 14% del Producto Bruto Interno. Si nuestra región negociara sus recursos naturales en el mercado mundial con una política de formación de precios a través de la formación de asociaciones de países exportadores de materias primas, solamente en el ámbito de la negociación, que es insuficiente, porque cuando se habla de estrategia de aprovechamiento de estos recursos naturales en el ámbito de UNASUR, se hablaba también de la necesidad de agregar valor, de la necesidad de atender los mercados nacionales, el mercado interregional, de desarrollo científico y tecnológico asociado, etcétera. Pero solo en términos de negociación de estos recursos naturales, estas materias primas en el mercado mundial, tenemos un potencial enorme desaprovechado, porque yo creo que ni siquiera somos conscientes de las fortalezas que tenemos en casi todos los recursos naturales estratégicos, minerales fósiles. Venezuela es la primera reserva a nivel mundial como país de petróleo, gas, minerales metálicos extremadamente importantes para la economía mundial. Esas son las fortalezas que tenemos que tener muy claras a la hora de la negociación. Y ciertamente coincido con la propuesta en la pregunta, es necesario una gestión regional. Solos no vamos a conseguir mucho, de hecho no lo hemos hecho. Bueno, en función del tiempo, agradecemos profundamente la presencia de los panelistas. Mañana justamente Eugenia Correa tendremos la grata oportunidad de escuchar su ponencia, igual Mónica y también el señor Reyes van a seguir aquí con nosotros, así que cualquier inquietud aprovecharíamos para también hacer conversaciones en este momento. Yo quiero pedirles un fuerte aplauso para todos los panelistas y gracias a ustedes.